Creepypasta. El Chavo del 8. Macabra tragedia en la vecindad. Mi historia comienza cuando estuve en mi casa, solo completamente. Mis padres no volverían en un largo tiempo, ya que habían salido a una fiesta, mientras que yo me había quedado solo. Eso no me molestaba en sí, ya que cabe la redundancia que muchas veces hicieron eso, quedándome solo la mayoría de veces. En un principio tenía miedo, pero luego de un tiempo me agradaba la idea de quedarme y que sean más lejanos conmigo con el pasar del tiempo que lo era. Me quedé en el sillón viendo algunas de mis caricaturas que tenía, mientras cambiaba y cambiaba de canal, me quedé viendo algunas de las series que daban. No parecía que había nada bueno en la noche que daban. Aquella vez estaba tan decidido a encontrar algo que no me di cuánto tiempo estuve buscando algo que podría entretenerme por lo menos un rato. Al pasar mucho tiempo me había dado por vencido, y pensé que sería mejor ya irme a dormir. Mis padres aún no volvían y como era hijo único no tenía hermanos que me molestaran y que me dijeran que ya era hora de irme a dormir. Apagué el televisor, y subí las escaleras, apagué todas las luces de la sala, y me dirigí hacia mi habitación. Ya estaba alistándome ya para irme a dormir. No sé cuánto tiempo estuve dormido, solo recuerdo como un sonido me había despertado durante la noche por un extraño sonido que parecía provenir de la sala. Bajando lentamente las escaleras me di cuenta que en la sala habían encendido el televisor sin alguna explicación. Mamá, papá, ¿están ahí? Eso dije al llegar a la sala, pero no había nadie, solamente todo estaba completamente oscuro. Fui a investigar por toda la sala a ver si encontraba a mis padres o si habían llegado, pero por ningún lado estaban. No sabía cuánto tiempo había pasado mientras había dormido, pero se notaba que ya era muy tarde y ninguno de ellos dos había regresado. A pesar que no venían, apagué el televisor, ya que me incomodaba que a estas horas estuviera prendido y sin razón aparente, ya que nadie había en la sala. Cuando lo apagué, el televisor se prendió de nuevo. A lo lejos, pude escuchar un sonido extraño, eso me dio muy mala espina, y me hizo sentir muy asustado. Fui de nuevo a ver qué era ese sonido, pero no había encontrado nada. Con mucho miedo solo apagué de nuevo el televisor, y al momento de irme corriendo a mi habitación me di cuenta de cómo un capítulo de una serie estaba que daba una frase que tanto recordaba. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, esa frase de una de las series más recordadas, El Chavo del 8. Supe de qué era el programa, pero porque a esta hora estaba dando, ya que normalmente este programa se daba en la tarde y incluso en las mañanas. Era muy raro que este programa se transmitía en la noche. Solo pasó de frente al capítulo, y ni siquiera estaba el narrador, solo se pudo escuchar una parte de él que había dicho el título del capítulo, que se había llamado El Chavo del 8, macabra tragedia en la vecindad. El capítulo comenzaba con la vecindad de noche, se veía la mala calidad del vídeo, apenas si se podían distinguir las cosas que estaban ahí. Solo me di cuenta que era la vecindad por el barril del chavo que tenía ahí. Solo se podía escuchar algunos sonidos como gritos, pero se escuchaban desde lejos, mientras que parecía como si alguien lloraba, como si una niña estuviera llorando en la escena a pesar que no había nada. La cámara se alejó y se pudo ver al chavo en escena. Tenía una cara como la de un maniático, como si estuviera a punto de hacer algo en escena. En medio de la noche el chavo, con una voz casi sombría y sin nada de gracia, solo dijo: "Es verdad que en la vecindad ocurrió una tragedia, ¿verdad?". Luego de esas palabras el chavo se empezó a reír, mientras que de su barril sacó un ladrillo, y empezó a estamparse la cara contra ese objeto. Mucha sangre salía de la cabeza del chavo, mientras que de fondo los gritos solo se hacían más y más insoportables, pero estaba tan estupefacto hacia tal escena que ni siquiera podía moverme. Luego de un tiempo, él dejó de estampar su cara contra ahí, y acto seguido, apareció Kiko en escena. Él tenía en su cara una expresión como la de un loco, solo el chavo lo miraba con desprecio, mientras que se reía. Kiko le dijo al chavo: "Chavo, ¿quieres ver a mi madre? Mírala, le hice un regalo que jamás podrá olvidar". En eso, se mostró una escena muy horrible. Kiko salió de su casa, y se mostró como doña Florinda estaba muerta, sin ojos, mientras que la piel se le estaba descomponiendo. La carne y vísceras se mostraban a la vista. Kiko puso a su madre a un lado, como si fuera solo un muñeco de papel, mientras que al chavo le comentó de un juego.
Chavo, ¿qué tal si jugamos a los sádicos? El chavo solo le dijo con una expresión inocente, sí Kiko, y ya sé quién podría ser nuestra primera víctima. Kiko y Chavo voltearon a la cámara y mostró solo estática. En ese momento se escuchó como si golpes tocaban la puerta principal de mi casa, estuve tan asustado que quise salir corriendo pero me armé de valor y pregunté. Mamá, papá, ¿son ustedes? Solo se escuchó más y más golpes hasta que cesaron. Se pudo escuchar un grito que venía de la sala y al entrar, pude notar en el televisor como el Chavo y Kiko estaban peleando de una manera muy gráfica, notaba como el Chavo tenía la nariz rota, mientras que Kiko parecía un loco completamente, y con las manos ensangrentadas. El Chavo se abalanzó contra Kiko, mientras los dos forcejeaban, se vio como el suelo estaba cubierto por mucha sangre, hasta que el Chavo dejó inconsciente a Kiko, dándole con el ladrillo en la cabeza. Kiko, aún inconsciente, no pudo ver lo que le esperaba. Noté como el Chavo se metía a la casa de Kiko, y trajo algo que tenía en una botella, se vio como era algo peligroso por el signo que tenía la misma, y a sangre fría, le echó en el rostro y cuerpo a Kiko, ese líquido empezó a derretirle la cara y a deformársela, junto a su cuerpo, teniendo un montón de quemaduras y acabando con su vida en el acto. Cuando acabó esto, el Chavo solo me miró y dijo: no hay escapatoria. Volví a la sala a agarrar el teléfono que tenía, pero me di con la sorpresa que la línea estaba cortada, y no podía pedir ni siquiera ayuda con todo con lo que me pasaba. En la estática del televisor, se mostró de nuevo algo, se vio esta vez a Don Ramón, estaba con manchas de sangre y se veía que afilaba un cuchillo, se notaba como si su expresión era de pura maldad. Ahí habían tocado la puerta, y de ahí se mostró al señor Barriga, y le preguntó al señor de qué estaba a estas horas en la noche, mientras Don Ramón tenía una expresión muy incómoda que hasta a mí me daba algo de miedo verlo. El señor Barriga con algo de miedo le dijo que venía a cobrar la renta. Don Ramón le dijo, que, señor Barriga, justo eso era lo que quería escuchar, y lo invitó a pasar. Se mostró la cámara de espaldas a el señor Barriga, y se mostraba como Don Ramón le había dicho que esperara que le traería el dinero. El señor Barriga, a pesar que le parecía extraño que Don Ramón por fin le pagaría, quiso solo ir al baño para lavarse las manos, al ir al baño de Don Ramón y lavarse se mostró como solo salía sangre, mientras el señor Barriga gritaba, se dio cuenta de un olor nauseabundo que salía de algún lado, mientras iba a la sala de Don Ramón se mostró con la cabeza de la chilindrina, mientras su cuerpo estaba en estado de descomposición, hasta se podían ver los gusanos que salían de la carne, mientras que la cabeza de la chilindrina apenas si se podía reconocer, solo se podía notar que era de ella por su cabello. El señor Barriga dio un grito muy horrible, mientras que intentaba salir de la casa de Don Ramón, mientras que Don Ramón solamente se reía de él, como si supiera de todo lo que hubiera hecho. El señor Barriga fue corriendo hacia la salida, pero en ese momento el Chavo había lanzado un ladrillo, recibiendo todo el impacto en la cabeza. El Chavo lo recibió con un golpe en la cabeza con el ladrillo que tenía, pero a pesar de eso, yo pensé que no iba a pasar nada grave, ya que una vez sí vi cómo hicieron esto en un capítulo, pero esta vez fue diferente, restos de carne y de cerebro se esparcieron por todo el piso y el señor Barriga empezó a convulsionar por el gran golpe que había recibido. El Chavo, cubierto de sangre, agarró el ladrillo y siguió estampándolo contra la cabeza del señor Barriga, dejando solo un cuerpo sin cráneo y cubierto de restos humanos, mientras que el señor Barriga estaba en el piso ya sin vida. Don Ramón salió de su casa y se dio cuenta de lo que había hecho el Chavo, solo dio una sonrisa de oreja a oreja, y le dijo al Chavo: Chavito, gracias, ven, pasa, tengo una sorpresa para ti por el regalo que me has dado. Al pasar la puerta se notó como antes de ingresar, el Chavo dio una sonrisa a la cámara, como si me mirara a mí de frente, y como si supiera de algo malo que ocurriría en ese momento. Se oscureció la pantalla, y se escuchaba los gritos de Don Ramón, mientras el Chavo se reía, y sin compasión alguna acababa con su vida. Volvió la pantalla y se mostró al Chavo mirándome todo cubierto de sangre, mostró sus manos hacia la cámara y se vio como tenía en una de ellas tenía las uñas arrancadas y en la otra sostenía un órgano humano que no se podía ver con exactitud qué era. Acto seguido, el Chavo se acerca a un fregadero, y empezó a lavarse las manos, pero en vez que a ese fregadero saliera agua, solamente salía más y más sangre, podía notar como el Chavo agarraba todo eso y se estaba que se lo pasaba por todo su cuerpo, mientras que contemplaba el cuchillo y todo lo que había hecho a su alrededor.
Otra vez la pantalla se volvía en negro de nuevo, y podía escuchar algo horrible, parecía como si alguien había abierto la puerta en el capítulo, solo se podían escuchar como pasos, mientras que el chavo poco a poco se asustaba más y más, mientras que esos sustos se volvieron gritos y sollozos. Al volver en sí la pantalla, pude ver algo que en sí, aún no tengo en mi mente y es muy difícil de quitar, vi al chavo estaba que se retorcía en el piso, estaba sin ojos, y también ya no tenía ni brazos ni piernas en un gran charco de sangre, parecía como si se los hubieran arrancado, pero lo más aterrador era en sí los horribles gritos que daba el chavo, mientras se retorcía en todas partes. Se cambió la perspectiva de la cámara, y se notó como si el chavo huía de alguien, como si se alejara de algo que le había hecho todo el daño que había recibido. Se notó como el chavo como pudo salió de la casa de Don Ramón y se dirigió a la parte principal de la vecindad, mientras él miraba boca arriba, y lo único que se pudo escuchar de él fue un grito tan fuerte que me dejó incómodo mientras lo veía. Por unos minutos se pudo notar una imagen del chavo, pero en esta estaba diferente, se mostraba como el chavo estaba en el piso y de boca arriba, con los ojos perdidos mientras que también se mostraba como sangre salían de sus brazos y piernas, eso me pareció más raro aún, ya que en esta imagen se mostraba a el chavo con las extremidades, mientras que en el capítulo se vio como las perdía. A pesar de ese extraño momento, me di con la sorpresa que cuando pensé que ya todo había concluido con todo con lo que había visto, de nuevo se mostró estática en la pantalla, y se mostró la vecindad completamente en la noche. Era algo aterrador ya que solo se escuchaba los sonidos del viento. A lo lejos se escucharon pasos que se estaban acercando, y mientras más se acercaban mi corazón aceleraba más y más, por el miedo que me estaba consumiendo por dentro. Se vio una sombra que se estaba acercando poco a poco hacia la cámara, y se mostró al chavo, pero esta vez el chavo solo me estaba mirando fijamente, como si disfrutara de mi sufrimiento, tenía las manos cubiertas de sangre, y lo único que hacía en todo el momento del vídeo era caminar en dirección hacia mí, como esperando algo de mí. Lo veía como él se acercaba más y más a la cámara, y cuando ya estaba mirándome fijamente, solo se mostró más estática de lo normal, y se pudo escuchar una risa, antes de apagarse el televisor por completo. Al terminar el capítulo me estaba asustando bastante, ya que a pesar que por fin todo ya había acabado o eso me había parecido, no fue así. Se escuchó otra vez ese sonido, un sonido que hizo que de nuevo mi miedo se acelerara poco a poco en donde se volvía irreversible en mí. Al ver la ventana, pude notar algo que casi me hace desmayarme. Pude notar como alguien vestido como el chavo estaba que miraba por mi ventana, solo estaba que me saludaba. Yo fui corriendo hacia mi cuarto intentando poder protegerme con algo, pero solo escuchaba como él tocaba la puerta de mi habitación, estuve escribiendo en estas hojas lo que me estaba pasando, a pesar que solamente está tocando solo la puerta, a veces siento una presencia que solo me da miedo de que puede pasarme, no sé qué está conmigo en este momento. Siento como mis manos están que me sudan aquí, me estoy jugando demasiado con mi vida. Puedo ver sangre debajo de la puerta, no sé de dónde viene, pero no quiero saberlo. No sé si saldré vivo de esta, pero quiero solo decir algo, si alguna vez encuentras un episodio en la tele del Chavo del 8 en la noche que se titula Macabra Tragedia en la vecindad, no lo lean por favor, es casi seguro que tal vez no corran con suerte y acaben como. ¿Qué pasó? Todas las luces se han apagado. Se puede escuchar la puerta, se oyen los pasos desde aquí. Creo que sé ya quién es. ¿Qué esperas? Acaba conmigo. Mamá. Papá. Lo siento.